Ya, entonces, tal vez hoy podemos hacer un ejemplo más de un raspado así medio iterativo, ¿no? La anterior habíamos hecho este ejemplo del HTML table, que han visto que es bien poderoso, ¿no? Porque ya te devuelve las tablas. Ahora que ya tenemos el código de la anterior clase, bastará con hacer correr, bueno, habilitar la librería, ¿no? Habilitar la librería, que era esto del COVID, ¿no? Habilitar la librería. Después saco las tablas y ya tengo justamente la tabla de los contagios de hoy, ¿no? Actualizados a hoy, ya habría que hacer un trabajo sobre esto, ¿no? Este, eh, ya el paso posterior es un poco de limpieza de la base de datos, identificar las unidades de interés, arreglar un poco estos valores que están en el texto, ¿no? Que eso igual lo podemos hacer en un momento más, pero el proceso de raspado de esta tabla ya termina básicamente con este HTML table, ¿no? Que tiene este valor. ¿Qué tal si yo les pidiera, ¿no? ¿Qué tal si yo les pido ahora un ejercicio, ¿no? Así ustedes me dicen, les voy a pedir que ustedes vayan buscando, me digan dónde podemos encontrar esto, ¿no? Un ejercicio que esté vinculado a ejercicio mostrar, ¿no? Mostrar un gráfico de las, un gráfico para las muertes, ¿no? Para las muertes por país, para las muertes por país, para las muertes por país en base a la información, en base a la información del COVID-19 y también mostrar, ¿no? También mostrar y, y también mostrar un ranking, ¿no? Un ranking de los países con más avance en la vacunación. Al día de hoy, ¿no? Al día de hoy, que es 13 de abril, ¿no? 13 de abril. Vacunación. Ya. Nos pondremos este ejercicio como meta para la primera parte de la materia y de ahí retomamos con otros ejercicios más, ¿no? Es fácil un gráfico para que muestre las muertes por país en base a la información del COVID, ¿no? Que sea relativamente ilustrativa, ¿no? Esto. Y también mostrar un ranking de los países con más avance en la vacunación, ¿no? Noten que esto de la vacunación no está necesariamente en el Wordometer, ¿no? No hay una página. Bueno, en el Wordometer solamente está las estadísticas de los casos, de los contagios y las muertes relacionadas al COVID. No está nada relacionado a la vacunación, así que la pregunta es de dónde podríamos obtener algo vinculado a la vacunación, ¿no? Ese es uno de los temas iniciales. Así que, a ver, tal vez pueden ir avanzando con el primero. Ahí teníamos el código para tener la tablita. En el tab uno ya está la base de datos de hoy. Y con esto deberíamos tratar de generar un gráfico que muestre las muertes por país en base a la información del COVID, ¿no? Podemos ir avanzando en ese. Les voy a dar eh, no sé, unos 10 minutos para hacer ese grafiquito. Y cuando lo tengan, me pasan el código acá en el chat y lo vemos, ¿no? Ahora, en ese tiempo, si alguien tiene algún problema
quiere trabajar con alguna cosa en la base de datos, ¿no? Necesita una función para limpiar algo, me avisa y yo les muestro una función, ¿no? Una función que les pueda ayudar, ¿no? Según el problema que tengan. Entonces, vamos a trabajar sobre esto último. Les voy a, les voy a poner esto acá para que tengan completo. Library de Best, la base de datos del COVID, las tablas y la tabla de hoy, ¿no? Que es este tab 1. Esto si quieren lo podemos poner en una base de datos, en una BD, digamos, ¿no? Ahora, en BD está la tabla que tiene la información al día de hoy, ¿no? Entonces sobre esta BD deberíamos hacer el gráfico, ¿no? Para esta segunda parte, para el gráfico. Así que son las 14:26 hasta las 14:36 les voy a dar tiempo para que vayan indagando cómo se puede limpiar la base y cómo se podría hacer un gráfico, ¿no? Por el momento es cualquier gráfico. Eh, pero tenemos un proceso de limpieza de por medio y ahí quisiera que ustedes me digan, ¿no? Igual vean la base de datos que tienen, ¿no? Háganle un view al BD, vean qué hay, cómo están las variables, qué cambios hay que hacer. Y sobre eso me van preguntando y yo les doy comandos para hacer la limpieza, ¿ya? Entonces empezamos ahora y me escriben cualquier duda y vamos viendo hasta las 14:36, 37 cómo les ha ido. Si lo tienen ya me pasan nomás el código y lo revisamos. Y está el temporizador al lado. Igual tienen el código que les había pasado el anterior, así que vayan probando, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Alguien tiene alguna opción? Todos tienen la tabla, ¿no? En esta BD que acabo de crear, en realidad está la base de datos y lo que nos quedaría es graficar, ¿no? Esto por país. ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien necesita una función auxiliar? Nadie. Nuestra base de datos tiene 237 observaciones y 19 variables, ¿no? Podemos mirar la base de datos con un view para ver qué tiene. Em, Están los países y aquí hay que tener en cuenta que no están todos los países. Bueno, están los países, pero también está información agregada, ¿no? Del mundo y de los continentes, justo al inicio, pero al parecer esta primera variable, que tiene un nombre medio raro, su nombre es numeral, ¿no? Es la que las identifica, ¿no? A los países.
Entonces aquí hay un primer criterio de limpieza que es, tenemos que quedarnos solo con los países, ¿no? Solo con los países. Ese es un primer criterio. Para eso podríamos utilizar esa variable que justamente es esta primera variable para hacer ese filtro. Y después, para graficar algo vinculado con las muertes por país, nosotros podríamos identificar, ¿no? Acá hay el total de casos, los nuevos casos, acá hay el total de muertes, las nuevas muertes. Esta sería una opción, ¿no? Para contabilizar el total de muertes. Eh, lo malo de esta es que, dado que hay países, o que el tamaño de los países es tan heterogéneo, no va a ser una muy buena medida como para utilizarla, ¿no? Esta es una medida muy absoluta, ¿no? Dado que puede deformarse o estar condicionado al tamaño de un país. Y tal vez ahí más adelante tenemos estas, ¿no? Muertes por cada millón de habitantes, ¿no? Muertes por cada millón de habitantes. Que esta parece más interesante, ¿no? Muertes por cada millón de habitantes, porque esta ya nos va de alguna manera a escalar, ¿no? Y vamos a contemplar a un país, a todos los países como si tuvieran un millón de personas, ¿no? Como habitantes. Entonces, esta es una medida más adecuada, ¿no? Podemos trabajar con esta det1m pop para graficar el tema de las muertes. Lo otro interesante de esto es, bueno, otra variable que vamos a utilizar seguramente va a ser esto del country.yotters, ¿no? Porque en acá está el nombre de los países. Ya con esos criterios podemos empezar igual a hacer un poco de limpieza. Igual, a ver, tal vez acá mencionar que todas las variables, por ejemplo, este total de muertes o estas muertes por millón de habitantes, em, el, en la base de datos que se exportan las comas de 1000, ¿no? Las comas de 1000. Este es 1734. El ERE no entiende que es una coma, ¿no? La coma para el ERE es para separar espacios en vectores, ¿no? Entonces, una coma dentro de una celda para el ERE hace que la celda sea texto, ¿no? No es un número como tal. Lo que nosotros deberíamos hacer es cambiar las comas, ¿no? Reemplazarlas por vacío, ¿no? Que no existan las comas y después esto volverlo numérico para tener una idea de algo numérico, ¿no? Entonces, por ese lado podemos ir avanzando para trabajar con esta base de datos, ¿no? Una limpieza inicial con las variables que me interesen y después hacer esta limpieza, esta variable como tal. Entonces, para hacer eso, de una manera tal vez más sencilla, podría llamar a la librería dplyr, que me va a ayudar a hacer mucha limpieza, ¿no? Ya, uno de los primeros criterios podría ser cambiar los nombres, ¿no? Estos son los nombres de la base de datos, entonces podría renombrar un poco algunos nombres. Tal vez sin el dplyr podría hacerlo directamente de esta forma, ¿no? Names dbd. El primero es un símbolo extraño, el mismo R no lo va a entender. O el dplyr, vamos a tener conflictos en el dplyr si no tratamos el primer nombre que está como numeral. Casi no deberían ser un número, no debería ser un símbolo ¿no? Los nombres de las variables. Así que eso tenemos que cambiar, ¿no? Le podemos llamar a este ID, ¿no? ID simplemente el identificador del lugar, ¿no? Y con eso ya puedo hacer esos cambios. Después podemos, con eso hago el cambio, ¿no? Si vemos el nombre de BD, names de BD, ya está, ¿no? Ya he cambiado el primer caso como ID. Ya los otros igual podríamos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el que vamos a utilizar son estas muertes por millón. Ese es el que vamos a cambiar nosotros de nombre, así que eso podríamos ir cambiando también
para mirar qué se puede hacer. Normalmente son nombres cortos los que uno recomienda poner. Podemos, podemos hacerlo desde el código básico del ERE o también utilizando el dplyr, ¿no? Utilizando el dplyr, el problema son estos espacios, ¿no? No se recomienda tener espacios en los nombres, sino la indexación a veces es un poco más pesada. Así que en este caso voy a utilizar el código básico del ERE, ¿no? Del vector de nombre es la posición 12, que es esta, ¿no? La posición 12. La posición 12 la voy a renombrar. Y ahora se va a llamar, por decir, muertes por millón, digamos, muertes M, ¿no? Ya, que se llame muertes M. Le pongo namesBD y ya está, ¿no? Ya he cambiado al menos las dos variables que voy a utilizar. Este country.other es otra que voy a utilizar. Mejor tal vez la llamo país simplemente, ¿no? Esa ocupa la posición 2. Esta la voy a llamar simplemente país sin acentos. Es mejor no usar acentos. Y ya puedo hacer esos cambios de nombre, ¿no? Para facilitar el manejo principalmente de los nombres. Ya. Ya con eso puedo empezar a hacer algunas operaciones. Le voy a decir que sobre la base de datos, ¿no? Sobre la base de datos, seleccione solamente los que tienen un ID válido, ¿no? Que no sea valor perdido. Así que eso lo haríamos con un filtro, ¿no? Un filter. Y le podemos decir, ¿será que es valor perdido el ID? ¿No? ¿Es valor perdido el ID? Si eso es cierto, no me interesa, ¿no? Si eso es cierto, no me interesa. Porque si es valor perdido, esa información no debería permanecer. Entonces aquí yo le voy a decir, no debería ser valor perdido, ¿no? Por eso lo pongo false. Y esto va a garantizar que me quede con una base de datos que solamente incluya los países, ¿no? Isna id igual a false, entonces solamente me voy a quedar con los países, ¿no? Va a hacer que se eliminen los continentes y lo que estaba allí, como información general. ¿Se entiende ese primer criterio? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, Lisa. Ya, súper. Entonces, con esto nos hemos quedado solamente con los países válidos. Eh, lo siguiente debería ser hacer alguna transformación sobre las variables, ¿no? Nosotros acá podemos ponerle un mutate, ¿no? Un mutate que es el que transforma. Incluso, a ver, para que se vea mejor, vamos a hacer un select más, ¿no? Un select. Y me voy a quedar solamente con lo que me interesa, que es el país. Lo otro que me interesa, las muertes por millón. Y otro que me interesa, bueno, esos por el momento, ¿no? Esos por el momento. No, esos son el país y la muerte por millón. Con eso debería ser suficiente para el gráfico. Lo que pasa ahora es que esta variable de muerte tienen estas comas, ¿no? Y no es de lo mejor, hay que volverlo eso número. Así que para eso podemos utilizar el comando mutate. El mutate, no se olviden que es para justamente crear variables, ¿no? Para crear variables a partir de alguna regla, a partir de alguna condición. En nuestro caso, la variable mutate lo que debería hacer es reemplazar, ¿no? Reemplazar la variable muerte m, las comas por vacíos. Las comas por vacíos. A ver, podemos ir probando con algún comando. Hay un comando que justamente hace eso, ¿no? El comando es el gsup. El gsup le damos el patrón, ¿no? Ahí está, ¿no? Le damos el patrón
por lo que va a reemplazar y el vector sobre el cual tiene que hacer ese cambio. En nuestro caso, ¿cómo usaríamos el GSUB acá? Le diría, GSUB, quiero que encuentres comas, y si las encuentras, quiero que las reemplaces por vacío, no por nada. ¿En dónde? En la variable muerte millón, ¿no? Muerte millón. Y este resultado la guardes en otra variable, ¿no? Que sea, por decir, un auxiliar, ¿no? Ahorita le vas a cambiar el nombre, un auxiliar. Esto debería hacer que se genere una nueva variable auxiliar, justamente, que no tiene comas, ¿no? Todas las comas se han quedado vacías. Ahora, si ven aquí arriba, las tres son de tipo carácter, carácter, carácter y carácter. Esta tiene que ser numérica, ¿no? Para utilizar las propiedades del ere, para un número. Así que yo podría hacer acá dentro del mutate, decirle as.numeric y la va a forzar a ser numérica a esta variable aux, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Está como país, muertes por millón y el auxiliar, ¿no? Y el auxiliar que justamente tiene, ya es tipo doble, digamos, ¿no? Y es un valor, ¿no? Y es un número. Para optimizar esto, en vez del aux, voy a llamarle muerte m simplemente, ¿no? Muerte m. Voy a sobreescribir la variable. Si hago eso, la misma variable ya se ha reemplazado, ¿no? Se ha reemplazado. Y con eso ya tengo un poco ya tendría al menos el número, las dos columnas necesarias para hacer el gráfico, ¿no? Ya tendría las dos columnas para hacer el gráfico. Ya, son 211 filas, ¿no? Son 211, son, ¿cuántos? 237 países casi, ¿no? Deben ser un poquito menos tal vez. 237, a ver, todo esto lo voy a guardar en una T1, pensando que es mi primera tabla. Vamos a ver para ver cuánto es, para imaginarnos qué es más útil graficar acá. Nuestra tabla tiene 221 valores, ¿no? Hay 221 filas distintas, de las cuales yo tengo el país y el valor, el país y el valor, el país y el valor, ¿no? De todos esos lugares. De los 221. Hay varios lugares, ¿no? Que deben ser, ¿no? Justo muchas islas, valores donde no hay información. Tal vez estos igual los podría limpiar, ¿no? Pensando que no tienen información. O los puedo dejar, finalmente el gráfico no los va a incluir cuando nosotros lo hagamos, ¿no? Pero con esto ya tendría nuestra tabla lista para hacer el gráfico, ¿no? Podría replicar esto, ¿no? Podría replicar esto para otra variable más, ¿no? Para otra variable dentro de la base original, para tratar de ganar algo de información en esto, ¿no? Ya tengo las muertes por millón, ¿no? Que son estas muertes M's. Podría comparar si las muertes por millón están correlacionadas por los casos por millón, ¿no? Eso sería algo válido pensar, ¿no? Donde hay más casos, seguramente hay más muertes. Entonces podría también utilizar esta variable, el topcase 1mpop, ¿no? Y también podría tratar de hacer el mismo procedimiento y después tratar de hacer una regresión entre estas dos, por decir, ¿no? Si quisiera, ¿no? Pero ya, hasta acá tenemos básicamente la tabla de salida, ¿no? La tabla de salida. Y podríamos pensar en hacer algún gráfico útil para esto. Ahora, acá hay que pensar en que son muchos países, ¿no? Realmente son muchos países y hay valores perdidos, ¿no? Hay valores perdidos. Podría simplemente ponerle acá na.omit para omitir los valores perdidos de la tabla 1. Y con esto tengo 204, ¿no? Tengo 204 valores de países y muertes por millón en mi tabla, digamos, en mi base de datos, en mi objeto T1.
Y algo muy sencillo que podría hacer es un plot, ¿no? O incluso podría ir un poquito más allá. Este es el T1. Podría ordenar, ¿no? Voy a ordenar en base a las muertes. Debe decir, ordenar en base a las muertes, ¿no? Ese es el código para ordenar en base a las muertes de forma que tengamos un cierto orden, ¿no? Y no estén acá como... No necesariamente hay un orden, ¿no? Entonces, para el gráfico sería bueno mantener algún tipo de orden. Puedo ponerle order T1 muertes y eso quiero utilizarlo en la tabla T1 para ordenarlo a nivel de las filas, ¿no? Y eso me va a permitir ordenarlo desde los países que tienen menos muerte por millón, ¿no? Tanzania, Vietnam, Burundi, Taiwán, ¿no? Tailandia, todos ellos tienen 0,5, ¿no? Una persona por cada millón han muerto en estos países, ¿no? Es bien poquito. Esto lo vuelvo a poner en el T1 y ya lo he ordenado, ¿no? Ya lo he ordenado. Si quisiéramos ordenar utilizando el dplyr, deberíamos utilizar el comando arrange, ¿no? Que es justamente para ordenar en base a alguna característica. Yo con el order estoy más que cómodo, así que ese utilizo. Y ahora podríamos pensar en hacer un gráfico, ¿no? Podríamos pensar en hacer un gráfico. Tengo 204 países, ¿no? 204 países. Uno muy sencillo, pensando en que son tantos países. Podría ser un plot donde en el eje X esté una numeración de los países, del 1 al 204. Y en el eje Y las alturas. En este caso del T1 las muertes, ¿no? Las muertes por millón. Y este podría ser un gráfico muy sencillo que me muestre eso. Desde el país con menos muerte hasta los países con más muertes por millón, ¿no? Plot, aquí yo podría arreglar algunas cosas y decirle que el tipo que quiero que sea una especie de histograma, una línea que parte hacia arriba, ¿no? Y ahí tendría una especie de evolución. Acá en el eje X está el identificador del país, ¿no? Es el ID del país, ¿no? El ID del país y las alturas, ¿no? Las muertes por millón. Hay casos extremos, seguramente este de acá, que corresponderá, ¿no? Habría que ver a qué país corresponde. Uno podría ponerle ahí tail de T1 y justamente, ¿no? Los últimos países son estos. Gibraltar, San Marino. En Gibraltar, por cada millón han muerto 2.791 personas, ¿no? Por cada millón han muerto 2.791 personas. Ya es tema de ordenar esto, ¿no? Uno podría decirle, bueno, eh, no quiero que se pongan los límites, quiero arreglar esto. Puedo ponerle con algún patrón en los nombres de los países según los casos, ¿no? O identificar en acá, por ejemplo, dónde estarán algunos países de interés, ¿no? ¿Dónde estarán los países de Sudamérica, digamos, ¿no? Uno podría empezar a poner acá en este texto, ¿no? Acá no tiene mucho sentido si yo pongo el nombre de los países, ¿no? No va a funcionar bien, no se va a ver muy bien acá, ¿no? Voy a tener 204 nombres, ¿no? Tal vez si esto lo vuelco y pongo muy pequeña la letra para los países, puedo tener alguna salida que se puede utilizar para una infografía grande, ¿no? Entonces, ya esto es tema más de edición para que veamos qué puede funcionar mejor, ¿no? Para mostrar algún gráfico. Ya. A ver, vámonos. No sé si tienen preguntas, dudas de lo que hemos hecho acá, ¿no? De estos arreglos. ¿Todo claro? Ya, el otro,
La otra parte del ejercicio es mostrar un ranking de los países con más avance en la vacunación al día de hoy. Así que para eso les voy a dar unos 5 minutos para que exploren si hay alguna página en internet que tiene esa información, que tiene los reportes por país de los contagios por COVID. Si identifican esa página, vamos a poder entrar a esa página y bajarnos la información y hacer igual un gráfico de los avances de COVID por país, ¿no? Así que son las 3 exactamente, unos 5 minutos para buscar una página vinculada a esto. ¿Ya? Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene una página de referencia? ¿Algún lugar donde las vacunas se estén dando? Ya, a ver, Miguel Andrés, he encontrado. Súper, ya. Y Anaí también he encontrado. Dos. Ya, en el caso de Miguel y Anaí tienen dos fuentes muy parecidas, que es del All It, ¿no? Que es justamente ¿no? Un repositorio en GitHub que comparte esto, ¿no? A ver, veremos algunos de los casos. Este es el que mencionan los dos. Y el de Anaí menciona también ¿no? Acá ya están de alguna manera ya las estadísticas y hay gráficos. Veremos si hay si está en algún lado su base de datos. Bueno, igual es un sitio de paga. Este es cada 100 habitantes, número de dosis. Y bueno, parecería que está en PDF o en Excel se puede exportar. No, podría ser una opción esta página. La otra es esta, ¿no? La de GitHub. Esta es interesante porque es un GitHub, es una institución relativamente seria. OID Boot, ¿no? Justamente son reportes automáticos para el tema del COVID. Ellos deben tener toda su plataforma enlazada a este GitHub para actualizar su página. La página de estos es esta página, ¿no? Esta de ourworldindata.org, ¿no? Es mismo logo, esta es su página web. Y al parecer de todo lo que hacen en esta página, en parte la tienen justamente en su GitHub, ¿no? Aquí no hay mucho más que hacer porque como está en su GitHub, ni siquiera es necesario hacer scrapping, ¿no? Puedo conectarme directamente a su archivo, ¿no? Voy a entrar a este CSV, que es el que me interesa. Igual están en otros formatos, ¿no? Así que el CSV debería ser lo más relevante. Ahí está el CSV. Ahora veremos si es que está Albania. Este es interesante porque es una base de datos bien grande, ¿no? Es una base de datos temporal. Está el caso de Bélgica, por decir, y muestran por fechas, ¿no? Y podríamos ver los avances de la vacunación por fecha.
Y entre las variables que tiene, a ver, veremos qué tiene. Está bien el nombre, el ISO, que es la abreviación, el código, la fecha, el total de gente vacunada, bueno, el total de vacunas, las personas vacunadas, las personas con las vacunas completas, la vacunación diaria y bueno, mucha información más, ¿no? Esta parece una buena fuente de información. A ver, la bajaremos, ¿no? Cuando ustedes encuentran algún archivo en el GitHub y quieren ustedes extraer el enlace, simplemente se van acá al RAW y van a ver la versión bruta de la información, ¿no? Ah, ya está, esta es la versión bruta. Y de este me interesa el enlace, ¿no? De este me interesa el enlace. Me copio ese enlace y al ERE para las vacunas le digo ahora, ¿no? Para el tema de las vacunas, lo voy a obtener desde un URL. O bueno, no debería ser necesario. Directamente podría poner riat.csv. Veremos si nos acepta. Directamente la dirección. riat.csv, toda la dirección. Y esto lo voy a poner en una variable bb, digamos. O bc de vacunación, ¿no? bc. Y veremos qué sucede. Y ya está, ¿no? Ya está. En teoría, aquí está, ¿no? Tengo 12.210 observaciones y 12 variables, ¿no? 12.210 observaciones y 12 variables. Puedo ver un poco el encabezado del BC para ver si todo está bien. Parece que sí, ¿no? Tengo ahí las vacunas diarias por millón, la gente vacunada en total. Hay hartos valores perdidos, seguramente todavía no había información. Pero está toda la información, ¿no? Localización, el código ISO. Este código ISO, por si acaso, es bien importante cuando trabajan a nivel de países, si está. Esto permite pegar esta información a mapas y ya después hacer los mapas temáticos, ¿no? Es bien importante esto y si tienen bases de datos múltiples de múltiples fuentes, igual les va a ayudar a pegar eso, ¿no? Y ya, después tengo la fecha y tengo el total de vacunas, la gente vacunada y bueno, todo lo demás, ¿no? En el fondo es una base de datos bien interesante porque es una serie de tiempo, ¿no? En el fondo es una serie de tiempo. En el fondo es una serie de tiempo y habría que tratarla, digamos, en base a eso, ¿no? Habría que tratarla en base a como una serie de tiempo para hacer muchos de los gráficos o alguna otra cosa, ¿no? Ya, veremos cómo lo está exportando el ERE, STR de CB, perdón, de BC. Todas son enteras, el código es carácter, la fecha está también como carácter, ¿no? Está como una cadena. Y ahora, cuando la base de datos es de tipo, como una serie de tiempo, ¿no? Esta es una base de datos que es una serie de tiempo. En el EREX se abre un mar de posibilidades para trabajar con series de tiempo, ¿no? Ya podríamos trabajar en proyecciones, ya podríamos trabajar de alguna manera no sé, tratando de descubrir si la evolución en fechas se ajusta a algún modelo de los que uno ha ido viendo. Pero para eso igual hay que hacer el trabajo de adecuar la base de datos al formato que nosotros queremos, ¿no? En este caso, tipo serie de tiempo, ¿no? No lo vamos a hacer, nos va a llevar demasiado tiempo, pero sí podemos hacer algo mínimo, ¿no? Que es configurar al menos la fecha de forma correcta. Lo otro es tal vez intentar proyectar la evolución de la vacunación en base al último día, ¿no? Dado que tengo aquí una serie de tiempo y lo que me pide el ejercicio es un ranking de los países con más avance en la vacunación, entonces para eso debería tratar de quedarme con la información del último día, ¿no? Para eso podría ser algo muy sencillo, le voy a preguntar de la base de vacunación
de la base de las fechas. Estas son las fechas, ¿no? Veremos cuántos valores únicos hay. Bueno, y tampoco están tan ordenados, ¿no? Tampoco están tan ordenados. 3, 4. Lo mejor que voy a hacer acá, lo mejor que puedo hacer es de una vez cambiar el formato de la fecha en esta base de datos. La fecha es esta. Y el formato es bien importante en el R de esto porque así nos permite hacer también trabajo con bases de datos, ¿no? Es año 2021, mes y día, ¿no? Año, mes, día, año, mes, día. Hay una librería muy interesante del R que es útil para esto. Hay una librería que se utiliza para esto. A ver. Y la librería, aquí está, es Lubridate, ¿no? Esta librería es exclusivamente para trabajar con fechas, ¿no? Con fechas, dado que cuando hacemos la exportación no le está reconociendo como una fecha y la fecha tiene justamente características especiales, ¿no? Porque tiene un sentido, ¿no? De en cada espacio, ¿no? El año significa algo, el mes significa algo, el día significa algo, ¿no? Entonces es importante definirlo en el R de forma correcta. Lubridate es para trabajar con fechas y acomodar cualquier tipo de fechas si uno quiere. Lo que voy a hacer es decirle al R que esto lo vuelva, esta variable bcdate, que es la fecha, lo convierta en una variable que efectivamente es formato de fecha. Y hay varios comandos en realidad que hacen esta conversión. Y el Lubridate tiene justo esa cualidad. Y lo único que me pide para definir la función y hacer la conversión es que yo le dé el orden de cómo se está presentando el día, fecha, el día, el mes y el año, ¿no? En este caso lo primero es año, lo siguiente es mes y después está día. Entonces yo al Lubridate le voy a decir que esta variable quiero que la transformes donde el primer valor es año, year, el segundo es mes, así de month, y el tercero es day, ¿no? Es día. Y que lo convierta. Ya está, ya lo ha convertido. Y si ahora yo le pido al R que me muestre, otra vez le voy a hacer el str de bc, ya me va a decir que justo la variable date, que es esta fecha, ya está en formato de fecha, ¿no? Ya está en formato de fecha, ¿no? Ya el R lo reconoce como un formato de fecha. ¿Para qué es útil esto? Yo podría simplemente ahora hacer algo de este estilo, ¿no? Yo voy a llamarle a la librería ggplot, la librería ggplot2. Vamos a elegir alguna variable de interés, alguna que nos diga algo. A ver, vámonos a la base de datos. Total de vacunación, gente vacunada, vacunas diarias. Por ejemplo, esto de la vacunación diaria parece interesante, ¿no? Esto de la vacunación diaria. ¿Qué es este daily? Esta, ¿no? La vacunación diaria. Esta puedo tratar de cruzarla con la variable fecha, por ejemplo, ¿no? Entonces en un ggplot yo le diré ggplot utilizando el bc, ¿no? Utilizando el bc, que la estética sea en el eje X que esté la fecha y en el eje Y que esté esto del daily, vamos a ver el nombre correcto. ¿No? La vacunación diaria. Y a esto yo quiero ponerle una geometría del tipo geopoints o geolines, debería ser, cualquiera de estos va a funcionar bien, ¿no? Si lo dejo como está,
no va a funcionar muy bien, no, no va a ser todo, no va a estar tan bien. Lo que podría hacer es, dentro del BC, seleccionar algún país en particular, por ejemplo. Le podría decir que filtremos solamente algún país para ir probando, ¿no? Filter. Vamos a utilizar el ISO code. Siempre que el ISO code sea igual a alguna de las que habíamos visto, ¿no? Antes. Podríamos agarrar por decir, no sé, Afganistán, que es AFG, ¿no? AFG, AFG. A ver, no nos está, ¿por qué no nos quiere dibujar? Está bien, tenemos la fecha, tenemos el total de, bueno, tenemos las vacunaciones diarias. Nos debería dejar. Porque si no nos deja, probaremos a ver con el dplyr para ver si no hay algún error en la base. Day versus. No, por ejemplo, en el caso de Afganistán es esto. Y me debería dejar graficar. No es el caso, por ejemplo, de Afganistán, ¿no? El caso es de Afganistán. Ya uno podría graficar el tema de Bolivia, que debe ser bol, ¿no? Acá tal vez el tipo correcto, el type es ambos, ¿no? Voy a poner en color. Es la vacunación diaria en Bolivia, ¿no? Desde el 1 de febrero hasta la fecha, más o menos. Si uno tiene esta base de datos y tiene un Shiny, ¿no? Ya puede ir mirando otros países, ¿no? En nuestro ggplot es medio raro que nos salga eso. Pero igual, ¿no? Finalmente ya es un tema de mirar la base de datos, ¿no? ¿Qué estaría pasando? Nah, creo que es con un tema de la geometría. Geoline tal vez. Ya, está bien, ¿no? Con el ggplot, el valor perdido es el que está haciendo variar un poco esto. Pero ya está, digamos, ¿no? Es el caso de Afganistán que les mostraba con el plot normal. Y si quisiéramos Bolivia también, ¿no? Ahí está el caso para Bolivia en una línea, ¿no? Más irregular, ¿no? El caso de Chile debe ser interesante. Vacunas diarias, ¿no? El caso de Chile. Igual ha tenido picos, ¿no? Pero desde que ha empezado tiene vacunas diarias bastante altas, ¿no? De 50.000, 150.000, 250.000, ¿no? Ya, super, entonces esto era más un ejercicio para mostrarles que se pueden bajar. Esto no necesariamente es scraping, ¿no? Esta última parte, pero sí podemos aprovechar los archivos, los vínculos que están, ¿no?
Cuando esto lo actualicen en el repositorio del GitHub, todo este código va a seguir estando ahí, voy a poder actualizarlo sin problemas. Si diseñara un Shiny y lo colgara, entonces eso sería casi automático, ¿no? El Shiny son aplicaciones dinámicas que están permanentemente en la web, ¿no? Entonces en esas las consultas se hacen casi, bueno, cada vez que se abre la página, el ERE está trabajando, entonces esta descarga la hace automático y tenemos una actualización casi perfecta, ¿no? De nuestros gráficos. Es la ventaja justamente de usar el Shiny, ¿no? Ya, preguntas, dudas. Nadie. Ya. Volveremos a nuestra parte ya vinculado más al scraping. Y para eso, lo que habíamos, una alternativa que se las voy a dejar como tarea en el tablón es pensar en armar una base de datos de una página de trabajo, ¿no? Les voy a mostrar, hay varias páginas de trabajo en funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, esta es una de esas páginas, el Trabajópolis. Ahora, incluso esto es tal vez más fuerte en redes sociales, ¿no? En Facebook hay páginas enteras de trabajo, ¿no? Pero a veces no tienen mucho control y entran publicaciones que no necesariamente están vinculadas a un trabajo. Entonces, hay páginas como estas, ¿no? Tal vez igual se puede encontrar alguna que cubra mejor, pero esta es una de esas que, si ven, tiene nomás un flujo interesante, ¿no? De ofertas, 389 ofertas para Santa Cruz, 100 para La Paz, 57 para Cochabamba, ¿no? Diferentes temas, también por categorías. La pregunta sería, bueno, ¿qué tal si yo quiero sacar una base de datos respecto a estas ofertas laborales? Pensando que esa información me podría ayudar a monitorear de alguna manera qué es lo que el mercado de trabajo está solicitando, ¿no? Trabajadores en qué tipo de área, con qué formación, ¿no? Y todo ese detalle, ¿no? Si por decir, me entro aquí a La Paz, ¿no? Me entro aquí a La Paz. Tengo, según esto, tengo 6 ofertas vigentes, ¿no? Tengo 100 ofertas vigentes. Con todo este detalle, ¿no? Con todo este detalle de las 100 vigentes. Igual tengo acá las pestañas que veíamos antes, ¿no? Aquí está la segunda pestaña, puedo irme y dice, ¿no? Jefe de análisis comercial, importante empresa, ¿no? Auxiliar de soporte técnico, ejecutivo técnico de ventas, jefe de auditoría interna, auditor junior. También tengo la fecha, ¿no? Vigente desde qué fecha. Y todo lo demás, ¿no? Me podría ir, aquí le puedo decir incluso, quiero ver 100 por página, ¿no? Quiero ver 100 por página. Tal vez con eso va a ser directo, voy a tener acceso a casi todo, ¿no? Ahí están los 100 anuncios de golpe. Lo importante de esto es la URL que genera esto, ¿no? La URL que genera esto. Entonces, ¿qué tal si yo quisiera rasparme la información de todo esto, ¿no? Por lo menos el nombre de quién están buscando y la empresa, ¿no? Sé que es en La Paz, ¿no? Sé que es en La Paz, al menos estos dos. Podría de alguna forma sacar esa información de aquí, ¿no? Debería poder sacar eso. Entonces, si vemos como antes nuestro selector gadget que está acá, mucha de la información está, ¿no? Está encapsulada en alguna palabra clave, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Los nombres, este pasantía en el área comercial, selecciono. Eso está como B, ¿no? Esto está encapsulado con la palabra B y he encontrado 101 detalles de eso. Y está muy bien porque debería haber encontrado 100. Capaz que hay un solo caso que está... eh, capaz que hay un solo caso que está de más. Es detectar eso porque todos los nombres se han detectado de forma correcta. Habría que ver cuál es el 101 nombre que se ha colado por ahí, ¿no? Voy a poder exportar esto sin problema, ¿no? Voy a poder, perdón, importar esto sin problema al leer. Después, ¿qué tal si quiero esto de la empresa, ¿no? Para saber quién es el que está ofreciendo. Ya este va a ser un poquito más complicado. Hay 313 de estos resultados, ¿no? De la importante empresa. Pues ahí deberíamos tener algo de cuidado para ver cómo obtenemos esa información. Tal vez esto sí, ¿no? Estos bloques, ¿no? Anuncio estándar content. Esto sí hay exactamente 100, ¿no? Que son los 100 anuncios. Entonces en el ERE lo primero que podría hacer es jalar cada uno de estos anuncios y dentro de estos anuncios recién jalar el nombre, esto de la empresa y el lugar, ¿no? Esa sería una opción, ¿no? Si es que yo jalo primero todo esto, ¿no? Simplemente el anuncio estándar content. Ahorita lo vamos a ir viendo. Después, la fecha en la que está vigente, hay exactamente 100, ¿no? Desde cuándo está esa oferta. Eso igual podría bajarme al ERE, ¿no? Después, otra cosa interesante sería tal vez todo este bloque, ¿no? Todo el bloque. A ver, lo voy a cerrar esto un rato. Cada una de estas... cada uno de de estos anuncios, ¿no? Si hago clic acá, me va a llevar a una nueva página, ¿no? A una nueva página. En este caso voy a poner aceptar esto, me va a llevar siempre a una nueva página donde hay más información de ese trabajo en particular, ¿no? De ese trabajo en particular. Me dice el identificador del empleo, el identificador de la categoría, si hay algo relacionado a sueldo, cuándo vence este anuncio, el tipo de contrato, cuándo se ha publicado y algunas características adicionales, ¿no? Me está diciendo es una pasantía de 6 meses hasta un año, tiene algunos beneficios y eso, ¿no? Sería interesante que yo pueda bajar mi información de acá, ¿no? Sería importante que yo pueda bajarme toda esta información también, porque como ese enlace, este es uno, aquí hay otro, auditor interno para Univida. Igual, ¿no? Misma información se está repitiendo, ¿no? Hay un patrón, sueldo publicado, categoría, contrato, vencimiento, número de vacancias, uno, ¿no? Plazo indefinido, ¿no? Hay información interesante de la cual yo podría armar una base de datos de ofertas laborales, ¿no? Acá si me voy al Selector Gadget, en teoría todo esto debería poder bajarme sin problemas, ¿no? Todos estos valores. Vámonos a este. ¿No? Por ejemplo, Small Listing Info, todo esto está encapsulado en este objeto, Small Listing Info, ¿no? Entonces con esto vamos a poder bajarnos todos estos datos, ¿no? Y lo importante acá sería tratar de conceptualizar una base de datos para armarnos esto justamente, ¿no? Conceptualizar una base de datos para armarnos esto. Así que pensaremos, este puede ser un trabajo bastante interesante, algo pesado, pero imagínense tener esta secuencia para rasparnos toda la información de todos los lugares, ¿no? La información de todos los lugares. Los 389 de Santa Cruz, los 100 de La Paz, y con eso podemos tener más información, ¿no? Por eso tenemos más información. Veremos si es que hay alguna página donde... No, acá por ejemplo son búsquedas ya más exactas. Esto capaz que no es tan necesario. Puedo empezar a definir por dónde va a ser mi búsqueda, ¿no? Si lo voy a hacer por ciudad o lo voy a hacer por categoría. Basta que elijamos una de esas. Para las demás el procedimiento va a ser muy similar, ¿no? Para las demás el procedimiento va a ser muy similar. Entonces, a ver, acá les voy a
les voy a pedir para esta de La Paz, ¿no? Para esta de La Paz, que ustedes vayan generando un código para extraer, armar una base de datos que contenga al menos el nombre, la fecha, ¿no? El nombre, la fecha y si se puede el importe, ¿no? Esto, la empresa, ¿no? Sin salirnos mucho de esta página, ¿no? Sin entrar todavía adentro. ¿No? Tratar de rescatar lo más que se pueda de esto, ¿no? Si quieren esto lo ponemos a 100 páginas o más, ¿no? Para tener más casos. Pero el objetivo es bajarnos esto, ¿no? El nombre del trabajo, lo que se esté ofreciendo, el nombre de la empresa, que tal vez esto va a ser un poco complicado, estamos viendo, y después, ¿desde cuándo está vigente esta oferta laboral? Ya ese que sea nuestro objetivo. Ahí es ir explorando lo que nos permite hacer el Erebest, ¿no? Y conocer un poco sus estructuras, ¿ya? Así que igual esto se los voy a dejar como tarea en el tablón para que me entreguen el siguiente jueves. Por unos 2 puntos, ¿no? Armar una base de datos para al menos, no sé, 3 departamentos que contenga tal información, ¿no? Así que es mejor que empecemos a practicar con esto para ir un poco familiarizándonos con el Erebest y todo lo que se puede hacer con este, ¿no? Así que a ver, nos daremos unos 15 minutos para que ustedes vayan probando y me vayan preguntando si tienen algún problema, alguna dificultad. Y sobre eso aquí terminaríamos, bueno, con esto terminaríamos esta primera parte del scraping con el Erebest, ¿no? Ya desde la clase del jueves veríamos unos 2, 3 ejemplos del uso de algunas APIs. Así que a ver, nos daremos unos 15 minutos para esto. Si van teniendo dudas, me escriben o me preguntan y yo mientras voy poniendo esto en el tablón del Classroom para que sea una tarea por puntos, ¿no? Así que, a ver, voy a poner el temporizador para unos 15 minutos pensando en que podríamos o deberíamos acabar en este tiempo más o menos, ¿no? Tal vez alguien alguna duda, se entiende lo que queremos, lo que se quiere. No. Entonces vayan avanzando. ¿Qué tal chicos? ¿Están probando? ¿Cómo les va? Ya he puesto por si acaso la tarea en el tablón. Es un trabajo, le estoy dando por si acaso 5 puntos a ese ejercicio, ¿no? Pensando que para motivarles a que investiguen y puedan mirarlo. La idea es, a ver, se los voy a poner ahí, el trabajo es usando la información de la página trabajopolis.com, arme una base de datos para todas las ciudades. La base debe contener, ahí voy a editar, debe contener en las filas los anuncios vigentes y en las columnas las variables ciudad, puesto de trabajo, empresa y la fecha de publicación, ¿no? Básicamente eso, así que no sé si tienen alguna pregunta, duda. La tarea sería para el día jueves, ¿no? Si alguien se anima, ¿no? Son 5 puntos extra en realidad. Sí, no hay preguntas. Eh, Listen, ¿tendría que estar en una base de datos de todos los departamentos? ¿Solo en una? Sí, solo en una base de datos.
por Ya. decir. Sí, la idea es ahí que me entreguen el código que genera. Voy a ir aquí al inicio. Estas son las ciudades, ¿no? De toditas estas, ¿no? Es como. Si hacen para una, para las demás va a ser prácticamente igual, ¿no? Prácticamente igual. Eh, Así que la idea es una base de datos que tenga la ciudad, que básicamente es copiar esto, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba, y todo eso en una sola base de datos. Y para cada una de esas, para todas las filas, ¿no? Que aquí son 400, deben ser casi 500, 600, deben ser una base de datos de al menos 600 filas, ¿no? Entre todo. Y las columnas debería ser ciudad, que va a venir vinculado al enlace seguramente. La segunda es el puesto, ¿no? Esto, ¿no? Pasantía en el área comercial, auditor interno, eso debería aparecer. La tercera, la empresa, ¿no? Importante, empresa si está así, así nomás, ¿no? Si está Univida, ¿no? Lo que esté, ¿no? Grupo Sharp. Para que vayan viendo, ¿no? Cómo podrían rescatar esto con el Erebest. Y después la vigencia, ¿no? Que es este valorcito de acá, ¿no? Vigente desde cuándo. Esa es la base de datos que deberían lograr al momento de aspar toda la información que está aquí, ¿no? Y todo utilizando el ERE, ¿no? No manualmente, claramente, ¿no? O sea, tiene que ser con código de ERE. Y ya, ¿no? ¿Alguna consulta, duda? Ya. Y si les parece, podemos terminar la clase ahora. Y así igual, sé que hasta hoy me tienen que entregar sus trabajos de investigación, el primer avance. Así le pueden dedicar un poco de estos últimos minutos a eso, a revisar, a mandarme, ¿no? A contrastar algunas cosas. Eh, yo ya he ido recibiendo el trabajo de algunos de ustedes, así que no se olviden mandarme hasta hoy, ¿no? Y podríamos darnos la clase de la siguiente semana, el martes o el jueves, para dedicarle exclusivamente a revisar eso con cada uno de ustedes, ¿no? Y así les voy dando recomendaciones en general, ¿no? Para que eso lo puedan ir trabajando, ¿no? Tal vez el siguiente martes lo podemos hacer, ¿no? Una hora antes, ¿no? Hasta las 3 avanzamos, de las 3 hasta las 4, unos 10 minutos, 5 minutos por persona, les voy dando comentarios rápidamente a los trabajos que han mandado. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, pregunta. Ya. No. Les voy a mandar, antes que me olvide, igual al grupo, el correo al que quisiera que me manden, por favor. Varios me han mandado, que es al mismo del ¿no? Al mismo correo del examen. Pero mándenme ahí, por favor, porque ese es como el ingreso a mi bandeja de entrada del correo, eh, es un poco la verificación que yo voy a hacer de que si me ha llegado el trabajo, ¿no? Así que por favor, si mándenme ahí, ¿no? Para no tenerlo muy disperso en otras fuentes. Les voy a mandar el correo. Ahí está, les acabo de compartir al grupo de Telegram. Mándenme ahí, ¿no? Mándenme ahí. Ahí me pueden mandar ya el documento, o también me pueden mandar el enlace donde está en su GitHub el documento, ¿no? Como prefieran. Pero solamente voy a revisar los que me lleguen hoy, ¿no? Los que lleguen mañana, ya no, digamos, solamente hacia la segunda fase. Con esta fase más deberían tratar de trabajar, así que sí o sí mándenme hasta hoy sus avances. Ya, entonces con eso terminaremos la clase de hoy y nos vemos el día jueves. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta, comentario. Lisa, Sí, pedirle por favor que tal vez este video pueda subirlo lo más antes posible y también guiarnos en base a esto, Lisa. ya, súper. Voy Ya. a, los apuntes lo voy a subir ya nomás. A ver, el video lo voy a dejar también subiendo ahora. Lo voy a subir ya nomás el video también.
Y sí, para más tarde ya va a estar cargado. Lo voy a dejar subiendo ahora. Super. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Consulta. Ya. Entonces, quedamos acá y no se olviden mandarme sus trabajos y nos vemos el día jueves. Igual, si pueden, avanzan en su proyecto, bueno, avanzan en la tarea que les he dejado en el tablón, eso es por 5 puntos, así que tal vez alguien esté interesado en eso y con eso pueden ganarse 5 puntos. Ya. Terminamos en eso entonces, nos vemos el día jueves. Chao a todos, todas, chao, chao. Hasta luego, Lisen. Chao, chao, chao.